pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo, y aun siendo algo tan habitual y necesario, en ocasiones nos cuesta entrar en esa etapa del día. Ten en cuenta que el insomnio en ocasiones es un síntoma de otro problema que no siempre tenemos identificado. Así que, si tu dificultad a la hora de dormir persiste, conviene que consultes a un especialista. Sin embargo, el motivo casi siempre es el mismo: nosotros. Los pensamientos, a veces obsesivos, no nos permiten alcanzar el sueño que necesitamos. No tenemos un interruptor que nos permita desactivar el desagradable ruido mental. ¿O sí? Quizás solo hay que saber qué botón debemos pulsar. Unos ejercicios de respiración y mantener tu mente lejos de los pensamientos negativos es un buen comienzo. Tal vez no se trate de un apagado inmediato, pero en poco tiempo lograremos serenarnos lo suficiente. Si te apetece, te puedo ayudar a encontrar ese interruptor. Colócate en la posición que prefieras para dormir. Intenta que sea la más cómoda posible. Si hoy no la encuentras, boca arriba, con los brazos a los costados y las palmas de las manos boca abajo, puede ser una buena solución. Inspira profundamente. Llénate de aire. Reténlo un par de segundos y suéltalo lentamente. Repítelo 2 o 3 veces más. A partir de ahora procura que tu respiración fluya tranquilamente. Nota cómo con cada exhalación va saliendo de ti todo el estrés, toda la angustia, todos los problemas, todos los miedos. Puedes visualizarlo como humo negro, como hollín que sale de ti. Cada vez que exhalas, te purificas un poco más. Ahora centrémonos en relajar el cuerpo. Como siempre, comenzamos por los pies, sobre la cama. Nota cómo pesan. Las piernas también te pesan cada vez más. Ya no las puedes mover. Piensa ahora en la cadera. Nota cómo se relaja completamente. Nota el peso de la espalda. Nota cómo se relajan los brazos, las manos, los dedos. Se relajan los hombros. Se relaja el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior, el gesto,
tenemos el cuerpo relajado completamente. Intenta que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece justo en el centro de tu corazón. Es solo un punto muy pequeño, pero brilla mucho. Visualiza tu corazón latiendo lenta y vigorosamente y esa luz en el centro. ¿Puedes verla? Obsérvala con atención. Es una luz blanca, muy hermosa y tranquilizadora. Ahora ese punto de luz se convierte en una diminuta esfera. Cada vez que inspiras, esa burbuja de energía crece y crece hasta que tu corazón queda en su interior. Cada vez que entra aire dentro de ti, parece como si insuflara más energía a esa esfera, que la hace cada vez más grande. Poco a poco tu cuerpo se va viendo envuelto por ella. Primero tu pecho se va extendiendo hasta tu vientre, tus brazos, tu cabeza. Por último, tus manos y tus pies quedan dentro de esa burbuja. Imagínala como una pompa de luz que te envuelve por completo, protegiéndote de todo pensamiento negativo. Aquí puedes descansar. Aquí no hay pasado ni futuro. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. ¿Continúas con el interruptor encendido? Aunque pongamos este símil tecnológico, ni de lejos somos máquinas, al menos como los artilugios que hemos concebido hasta ahora, por muy asombrosos que nos parezca. Somos algo más. Somos seres vivos. Por alguna razón, durante un periodo de tiempo determinado, un montón de moléculas se organizan de tal manera que les permite vivir, nacer, crecer, hacer copias de sí mismas y morir. Y es que si lo miras detenidamente, la vida es bastante singular. Probablemente no reparemos en ello, pues no existe un lugar en la superficie de nuestro planeta que no esté repleto de ella. Pueden ser simples bacterias o un inmenso bosque de secuoyas con miles de años de edad. Lo que sí parece claro es que la vida, tal y como la conocemos, no se parece a ninguna otra cosa. Es obvio que un ser humano poco tiene que ver con un virus, por ejemplo, pero ambos compartimos los mismos principios fundamentales. Permanecer vivos, perpetuar nuestra especie. Y lo más asombroso es que nosotros, que nos creemos tan distantes evolutivamente de un simple organismo unicelular, estamos formados precisamente por eso, por organismos muchísimo más pequeños y primitivos que nosotros. Por lo tanto, no sería un disparate decir que somos en realidad un enorme montón de vida, todo un ecosistema extremadamente complejo y perfectamente diseñado. Pero, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el primer ser vivo? Nuestro último ancestro común. Esa bacteria que dio origen
a la larga y desbordante cadena de la vida. Lo cierto es que nadie lo sabe, y mucho menos dónde, cómo y por qué surgió la misma vida. Existen evidencias científicas de vida bacteriana en la Tierra desde hace 3.500 millones de años. De hecho, durante casi 3.000 millones, esa fue la única vida que habitó nuestro planeta. Hasta que hace unos 600 millones de años, en lo que los científicos llaman explosión del Cámbrico, esos seres unicelulares comenzaron a crear colonias para dar lugar a lo que hoy consideramos animales y plantas. Todas las especies que han habitado y habitan la Tierra, incluidos nosotros, procedemos de esos seres. Hasta hace unas pocas décadas pensábamos que, para que existiera ese fenómeno que llamamos vida, tenían que darse una larga serie de circunstancias tales como luz, calor, presión, oxígeno, digamos, un ambiente que podríamos considerar habitable. Y eso es verdad, al menos para los humanos y para casi todas las especies conocidas por la ciencia. Pero existen seres que no solo son capaces de sobrevivir, sino de prosperar en las zonas más inhóspitas del planeta, en lugares con temperaturas por encima del punto de ebullición del agua y por debajo del punto de congelación. Encontramos seres vivos en el mar, a profundidades cuya presión convertiría una pelota de baloncesto en una de tenis, en cavernas a las que nunca llega la luz del sol, o en lugares donde la radiación solar multiplica la normal, en charcas con altas concentraciones de sal, o de ácido sulfúrico, o de gas metano. Esos seres vivos son bacterias que reciben el nombre de extremófilos y habitan en lugares que no hace mucho hubiéramos considerado estériles. Por lo tanto, a la primera conclusión a la que llegamos es que la vida es, cuando menos, persistente. Toda la vida que conocemos tiene su fundamento en un elemento concreto, el carbono. Sin él las moléculas de ADN no se formarían, ni tampoco los llamados ladrillos de la vida, los aminoácidos y las proteínas. Es decir, para que haya vida, tienen que darse primero estas moléculas complejas compuestas fundamentalmente por carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. A todo esto la ciencia lo llama química del carbono o química de la vida. Algo que también sabemos a ciencia cierta es que para que la vida prospere es necesaria el agua líquida. Así pues, se deduce que las primeras formas de vida que se desarrollaron en la Tierra lo hicieron en los mares primitivos. Pero, ¿de dónde vino todo ese agua? La respuesta es un tanto desconcertante. De los cometas. En sus inicios, la Tierra fue bombardeada durante millones de años por cantidades ingentes de cometas que flotaban en nuestro sistema solar y que están compuestos principalmente por hielo. El agua que bebes, con la que te bañas, la que cae en forma de lluvia, la que se almacena en los polos en forma de hielo, toda, hasta la última gota de agua de la Tierra, tiene miles de millones de años de antigüedad y llegó a nosotros desde muy, muy lejos. Cuando vuelvas a mirar un vaso de agua, piensa que es más antigua que nuestro propio planeta. Hoy sabemos que los cometas, además del agua, pudieron traer también esas moléculas complejas fundamentales para la vida. Algunos incluso afirman que la vida misma, ese al que llamamos
último ancestro común pudo llegar a bordo de uno de esos objetos. Son solo conjeturas, pero de ser cierto, nos convertiría en extraterrestres. Eso nos lleva a una pregunta trascendental. ¿Hay vida más allá de la Tierra? Reflexionemos sobre ello. La respuesta a tal pregunta la busca incesantemente la rama de la ciencia que estudia esta cuestión, la astrobiología. Y es que de los 8 planetas del sistema solar, al menos uno, el nuestro, alberga vida. Quizá el único planeta aparte del nuestro podría ser Marte. Se piensa que hace miles de millones de años, Marte pudo tener mares y lagos de agua líquida. Parte de esa agua se conserva en el subsuelo y en los polos, y donde hay agua es muy probable que haya vida. Sin embargo, existen más candidatos, como por ejemplo la luna de Júpiter, Europa, o Titán, la mayor luna de Saturno. Así pues, si solo en nuestro sistema solar existe un caso confirmado y varios candidatos más, algunos con muchas posibilidades, quizá es que la vida es algo más habitual de lo que pensamos. Y verás por qué. El Sol es solo una de los 200.000 millones de estrellas que forman nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y hoy sabemos que casi todas ellas contienen planetas que giran a su alrededor con sus propias lunas. Es decir, el número de posibles lugares donde puede haber vida solo en nuestra galaxia puede ser, nunca mejor dicho, astronómico. Y se calcula que existen más de 100.000 millones de galaxias en el universo conocido. Así que la respuesta a la pregunta de si existe vida extraterrestre es casi seguro que sí. Naturalmente, esta afirmación irremediablemente abre un abanico de preguntas. ¿A cuál más interesante? ¿Funciona la vida de la misma manera en todo el universo? ¿Tienen los mismos principios? ¿Está compuesta por los mismos elementos? ¿Qué forma tiene? ¿La reconoceríamos si la viésemos? ¿Existe la evolución darwiniana en otras partes del cosmos? Y quizá la pregunta que subyace en la mente de todos: ¿existe más vida inteligente en el universo? Desde luego, hablar de vida es una cosa y hablar de inteligencia otra bien distinta. En cualquier caso, el único precedente del que tenemos conocimiento es de nosotros mismos, y somos el resultado de un sinfín de casualidades cósmicas, geológicas, climáticas, biológicas, de mutaciones genéticas, y además representamos una fracción infinitesimal del conjunto total de especies vivas y extintas. Parece ser que la inteligencia no es tan común. Aunque primero deberíamos preguntarnos a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia. ¿Hablamos de los humanos? ¿De los cetáceos? ¿De la inteligencia de un perro? ¿O de la inteligencia colectiva de un hormiguero? Acotando un poco el término, pongamos por caso al ser humano, capaz de fabricar herramientas complejas y de modificar su entorno. Naturalmente, volviendo a la ley de probabilidades, los más optimistas calculan que podría haber miles de civilizaciones vivas solo en nuestra galaxia. Tanto es así que existe un ambicioso proyecto para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Quizá lo conozcas por el nombre del proyecto SETI, por sus siglas en inglés. El estudio, que fue iniciado por la NASA en 1970, basa su razonamiento en que cualquier civilización tecnológicamente avanzada deben usar las ondas electromagnéticas para transmitir información, es decir, ondas de radio, microondas, etc. Así pues,
Los científicos que trabajan en dicho proyecto no miran el espacio, lo escuchan. Y lo hacen con una enorme red de radiotelescopios que analizan millones de frecuencias simultáneamente. Hasta ahora solo han percibido silencio. Y no es de extrañar habida cuenta del tamaño de todo ahí afuera. Permite que te ponga un ejemplo. Hagamos un ejercicio mental. Imagina que tienes un lápiz y un papel. Dibuja un punto mentalmente. Hazlo bien. Que se vea claramente. ¿Lo tienes? Pues si ese punto fuera el Sol, la Vía Láctea sería del tamaño de los Estados Unidos. Si una civilización que se encontrara a 1000 años luz de nosotros enviara hoy una señal en nuestra dirección, tardaríamos 1000 años en recibirla. Y las ondas emitidas por el hombre solo han viajado poco más de 100 años. Eso hace que dichas ondas solo hayan llegado a unas pocas estrellas de nuestros alrededores. No olvides que un simple mensaje de radio tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. Si quisiéramos enviarlo a la galaxia más cercana, tardaría 2 millones de años en llegar. Pongamos por caso una civilización que, como nosotros, se dedican a escudriñar el universo. Se encuentran a unos 2000 años luz de nosotros, razonablemente cerca. Tienen un extraordinario telescopio que les permite vernos. Lo cierto es que, si enfocan bien, verían las legiones de Roma conquistar el mundo. Nos verían como una especie a todas luces subdesarrollada. ¿Y si nos vieran desde unos 20.000 años luz de distancia? Pues verían el apogeo de la última glaciación. Difícilmente captarían algún humano. Aún así, las posibilidades de que enfocaran su telescopio hacia nosotros son ya bastante remotas, pues los lugares susceptibles de mirar son demasiados. Imaginemos además que se trata de una especie curiosa y no les basta con mirar. Quieren viajar, dar con nosotros. De la velocidad de la luz hay que decir que, con todo lo rápida que es ridículamente lenta comparada con el tamaño del universo. Así que viajar a esa velocidad se convierte en ineficiente, por lo que necesitarían algo muchísimo más rápido para poder hacer expediciones en tiempo razonable. Las ecuaciones permiten la existencia de los llamados agujeros de gusano, algo así como atajos en el espacio que nos permitirían desplazarnos entre dos puntos muy distantes en un corto periodo de tiempo. Obviamente es mucho más complicado que eso, pero en esencia es así. Hoy en día para nosotros solo son operaciones matemáticas en una pizarra, pura teoría. Pero supongamos que esa civilización de la que hablamos disponga de esa maravillosa tecnología. Eso nos llevaría a otra pregunta. ¿Cuánta ventaja nos llevan evolutiva y tecnológicamente hablando? No todas las estrellas se formaron en el mismo momento, ni mucho menos. Sin ir más lejos, el Sol es una estrella de segunda o tercera generación, es decir, se formó de los restos de otra estrella que a su vez se formó de los escombros de otra anterior. Esas civilizaciones podrían llevarnos una ventaja evolutiva de millones o cientos de millones de años o incluso más. Piensa en la evolución tecnológica humana en los últimos 100 años e intenta imaginar cómo será nuestro mundo dentro de, por ejemplo, 50 millones de años. Hace 50 millones de años nuestros ancestros no eran mayores que un ratón de campo.
Si viajásemos nosotros al pasado para observar a esos primeros mamíferos, ¿serían ellos conscientes de que los estamos observando? Los informes de avistamientos de ovnis se cuentan por decenas de miles en la historia del hombre. Técnicamente son objetos que vemos volando y que no sabemos identificar, por lo que una simple observación se presta a numerosas interpretaciones dependiendo de quién lo mire. Se han avistado numerosas formas diferentes: esferas, platillos, cilindros, triángulos, simplemente luces. Entran y salen del mar o de un volcán, o surcan los cielos en silencio, generalmente con trayectorias caóticas. Algunos afirman haber visto seres en su interior, incluso cuentan haber sido obligados a subir a su nave. Son seres que, curiosamente, se parecen mucho a nosotros, aunque las probabilidades de tal similitud sean muy escasas. No es un disparate pensar que la vida mantiene unas características comunes en todas partes. Por ejemplo, necesitamos percibir nuestro entorno, desplazarnos, alimentarnos. Es decir, cualquier criatura debería tener algo parecido a unos ojos, a unas extremidades, a una boca. Pero una libélula hace todas esas cosas y no se parece a nosotros. Así que, tanto parecido con los humanos es cuando menos sospechoso. Pero, entonces, ¿qué son? ¿Son seres biológicos? ¿Son máquinas? ¿Son una mezcla de ambos? ¿Y qué buscan? ¿Qué quieren? Si son minerales, resulta poco creíble que tengan que viajar tanto para buscar algo que encuentran abundantemente en todo el universo. ¿Agua? Solo en la luna de Júpiter, Europa, hay más que en toda la Tierra. ¿Energía de un volcán? En Io, otra de las lunas del gigante gaseoso, la actividad volcánica es muy superior a la que se da en nuestro propio planeta. ¿Energía sin más? Si nosotros ya utilizamos la energía casi infinita de nuestra estrella, ¿qué les impide a ellos hacer lo mismo? ¿Buscan estudiarnos o, como afirman algunos, someternos? Y para eso llevan miles de años dando vueltas por el cielo, raptando y abduciendo humanos. Si realmente están tan avanzados tecnológicamente, parece poco creíble que necesiten de esas prácticas. Sin ir más lejos, nosotros somos capaces de ver con detalle el interior de un ser humano sin siquiera tocarlo. ¿O los satélites espía? ¿Has visto alguno alguna vez? Quizá quieran ayudarnos, despertar nuestras conciencias, aunque, tal y como está el mundo, no parece que el procedimiento les esté dando gran resultado. Hay quien afirma que fueron los constructores de las pirámides y de casi todas las grandes edificaciones antiguas, como si los seres humanos no fuésemos capaces de tales hazañas, como si los antiguos fueran menos inteligentes, menos ingeniosos que nosotros. Si pudiésemos viajar a la edad de piedra y traernos un niño con nosotros, no encontrarías diferencia con otro nacido en el siglo XXI. Sería igual de inteligente. Por otro lado, la hazaña de construir una pirámide en aquel tiempo no dista mucho en importancia con la descomunal tarea que fue pisar la Luna en 1969. Se suele decir también que es un secreto muy bien guardado por los gobiernos, incluso que ciertas élites tienen comunicación directa con ellos. Pero, ¿para qué? ¿Qué podríamos querer nosotros de un ratón de campo? En realidad, la lista de postulados es interminable, a veces tan increíble y contradictoria que nos dejan sin palabras. Decir que todas las teorías son ciertas rozaría el absurdo.
Entonces, ¿ninguna lo es? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? Sospecho que la exquisita creatividad humana está muy presente en todo este fenómeno. Lo que no sabemos lo inventamos en nuestra imaginación, porque lo cierto es que nadie ha podido aún demostrar nada empíricamente, o no ha querido. De ser así, las preguntas que nos haríamos serían otras. El cerebro humano ve lo que quiere ver, y además está programado para buscar y detectar patrones. Lo hacemos cuando vemos formas reconocibles en las nubes, o rostros en los automóviles, o figuras en las manchas de humedad de las paredes. Recibe el nombre de pareidolia. La pregunta sería, ¿vimos una nube con forma de cara o vimos una cara en las nubes? ¿Y si no vienen de otro lugar, sino de otro tiempo? ¿Y si somos nosotros dentro de, pongamos, 50 millones de años, que volvemos al pasado para estudiar a nuestros ancestros y de paso reescribir la historia? ¿Y si fuera la civilización humana la primera en conquistar la galaxia dentro de muchos, muchos años? Desde luego eso explicaría muchas cosas, como por ejemplo su llamativo parecido a nosotros. El número cada vez más creciente de historias, relatos y conclusiones nos inducen a creer en todo tipo de teorías. Lo cierto es que, con que solo una fuera real, ¿cómo se podría guardar un secreto así? Es como querer mantener en secreto la existencia de, por ejemplo, las ballenas. Además, ¿para qué? Si se demostrara la existencia de inteligencia extraterrestre, solo serviría para que los creyentes afianzaran sus teorías. El resto del mundo seguiría girando normalmente, habida cuenta del escaso impacto que tendría la noticia en nuestra vida cotidiana. Yo no tengo las respuestas, solo puedo aplicar la razón y el conocimiento científico a tanta conjetura. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Quién sabe las cosas extraordinarias que nos reserva aún nuestro bello cosmos? Porque queda sobradamente demostrado que el universo es capaz de hacer cosas realmente maravillosas. Tú, sin ir más lejos. Que descanses. Buenas noches.